Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios, que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿Tenemos nuevas revelaciones hoy o la revelación bíblica es suficiente? Yo estoy consciente de que esta es una pregunta conflictiva, pero permítanme leerles algunos textos de la palabra de Dios, por los cuales yo estoy completamente convencido de que tan pronto se cerró el canon del Nuevo Testamento, ya no tenemos nuevas revelaciones porque la palabra de Dios es suficiente. Dice en el libro de Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay por lo menos dos observaciones que debo hacer de este texto. La primera es que cuando la palabra fe aparece con artículo definido, no se refiere a nuestra confianza en Dios, sino más bien al conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. De manera que Judas está hablando aquí de lo que Dios nos ha revelado en su palabra y nos dice que esa fe en la que nosotros debemos creer ha sido una vez dada a los santos. Y Judas está usando un verbo aquí, un tiempo de verbo que es aoristo, que significa ha sido dada a los santos una vez y para siempre. Y luego en el versículo 17, Judas les dice a este mismo grupo de creyentes: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta fe que ha sido entregada, dada una vez y para siempre a los santos, nos fue dada a través de los apóstoles. Ellos son los apoderados de Jesús que nos dieron la revelación del Nuevo Testamento. Otro texto que podemos citar aquí es Hebreos capítulo 1. Dice el autor de la carta: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el Hijo es la revelación final de Dios. Y esa revelación viene a nosotros, como ya acabo de leer en el libro de Judas, a través de los apóstoles que Cristo comisionó para que pudieran entregarle al pueblo de Dios esa revelación, una sola vez y para siempre. Es por eso que Pablo, en Efesios capítulo 2, nos dice que la iglesia es como un edificio. Y no es que la iglesia sea un edificio literal, obviamente, pero la iglesia es un edificio espiritual formado de piedras vivas, los creyentes, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una pregunta que podemos traer aquí es la siguiente: ¿cuántas veces se echa el cimiento o el fundamento de una edificación? Una sola vez. De manera que la iglesia cristiana es apostólica en el sentido de que es una iglesia que está construida sobre la revelación que el Señor nos ha dado a través de su palabra, a través de los apóstoles. El hecho de tratar de ser guiados por Dios a través de nuevas revelaciones tiene el inconveniente y el problema y el peligro de que podemos irnos a través de intuiciones o seguir inclinaciones del corazón y pensar que es Dios el que nos está guiando por medio del Espíritu para hacer esto o para hacer aquello. Dios nos ha dejado en su palabra mandamientos, nos ha dejado en su palabra ejemplos, nos ha dejado principios generales y por medio de todo eso Dios nos guía por medio de su palabra. De manera que la respuesta a esta pregunta es: no, Dios no nos habla hoy, sino por medio de la revelación escrita que Él dejó para nosotros una vez y para siempre. Esta es nuestra guía segura, infalible, inerrante de fe, doctrina y práctica. Así que el Señor nos ayude a entender mejor su palabra y vivir a la luz de su palabra, en vez de estar esperando nuevas revelaciones de parte de Dios. Aprecia el tesoro que Dios nos ha dado en su bendita palabra y vive
a la luz de esa bendita palabra y vas a caminar por una senda segura y derecha. Pensemos Bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.